Sean bienvenidos a Crónicas de Moklas. Todos en alguna ocasión hemos escuchado a personas diciendo, yo manifesté eso o es que lo manifesté. Nunca entendí el hecho de manifestar cosas, encontrarle sentido a algo que solamente piensas y que se te pueda cumplir es ilógico en algunas cosas, o en otras puede tener sentido, pero ¿hasta qué punto manifestar es bueno para la mente? La palabra manifestar es sinónimo de mostrar, revelar o aparecer. Una acción que no está ligada al tiempo o al espacio, sino que más bien a la mente y el poder que nosotros queremos darle. Supuestamente, pero ¿qué pasa cuando quieres manifestar algo de tu mente a la realidad? Muchas personas creen que con solo pensarlo pueden atraer ese pensamiento del mundo cognitivo al real. Con el paso del tiempo, se le fue cambiando el nombre por lo que ahora se conoce como manifestar a la ley de atracción. ¿Y qué pasa cuando dos cuerpos se atraen? En la física, se dicen que son signos opuestos, pero en la vida real es diferente. Entre más similitudes tengan, es más fácil que se atraigan de manera afectiva. ¿Esto a qué nos lleva? Manifestar es lo mismo que pensar en que te mereces algo por el simple hecho de pensarlo en tu cama acostado. No, ni de cerca te lo puedes imaginar. Si todo lo que haces es imaginar en cómo sería o esperando a que te suceda algo como eso, te quedarás en esa posición toda tu vida. Pero como dicen los grandes filósofos de la pseudociencia, es llevar esa realización al mundo terrenal, al mundo donde tú vives. Así que déjame contarte una pequeña historia. A principios de pandemia, cuando la economía de la población era muy volátil, tenía quizás una necesidad que yo mismo me creé, cuando en un parón del mundo todos estaban encerrados y la única forma decente de distracción era tu teléfono. Es quizás más una necesidad que solo un aparato que vive contigo. Pero en ese momento acababa de romper el mío de una manera que parecía hasta absurda, de la forma en que fue, quizás hasta a propósito. Por cuestiones del destino, yo ya necesitaba uno nuevo. Pero la economía, como te dije, estaba muy mal. Además de que al ser un pequeño adulto de 18 años, ya no tenía la misma facilidad de decirle a mis padres que me compraran otro. Por varios motivos personales, el orgullo, la falta de dinero, así que me puse como objetivo comprarme un teléfono lo antes posible. Y así fue como empecé a ver teléfonos y estaba en su apogeo el iPhone 11, cuando apenas había salido. Pero se me hacía un poco excesivo por el precio, pero no imposible. Así que empecé a pensar en cómo es que lo quería, en todas las formas de hacer dinero, lo más rápido posible para lograr obtener ese ansiado anhelo. La sensación de anhelo en la vida es quizás de las más bonitas y a la vez terroríficas, porque te puede jugar de dos diferentes maneras, en darte más alas para poder conseguir eso que quieres, y cada vez lo ves más cerca, y cuando por fin lo logras, sientes esa felicidad recorriendo tu cuerpo, pero cuando no está de tu lado la suerte lo ves lejos, te empiezas a cerrar las puertas tú solo, y es cuando no te queda nada más que entender que quizás lo puedas lograr con un poco más de tiempo. Cada cosa dicen que llega a su debido tiempo, pero cuando piensas que te lo mereces por el simple hecho de que en verdad lo mereces, es cuestionable. Con el tiempo, la capacidad que tuve para obtener el capital para comprar el teléfono me sorprendió. En un mes tenía el dinero para comprar mi teléfono al contado. Es extraño cómo en un mes con ese pensamiento de querer o necesitar un teléfono nuevo, es impresionante que en tan poco tiempo y ves todas las maneras de conseguir dinero se vuelvan tan tangibles tan rápido. Quizás sea manifestación de manera agresiva, quizás solo era más el deseo de querer tenerlo de manera muy rápida y encontrar la manera de materializarlo la adecuadamente. Hmm. Pero, ¿qué pasa que por más que lo manifiestes, que en tu mente digas que sí lo mereces y al final no suceda nada de eso? No por el hecho de que no lo manifestaste tan fuerte, sino porque sabes que no hiciste lo suficiente para ti, porque tu estándar se va modificando por cómo pasa el tiempo y crees que es suficiente para ti, pero no para los demás. Es ahí cuando caemos en esta espiral de confusión, es decir, que hiciste
todo lo que estaba en ti, pero quizás no fue lo suficiente para alcanzar un nivel decente para lograrlo. Es confuso, ¿verdad? Tu mente trata de ponerte a prueba todo el tiempo para determinar si sigues vivo. Entre más pensamientos tengas sobre que eres suficiente o que era suficiente pero que no lo lograste, te deja pensando en que quizás nunca fuiste lo suficiente para lo que estabas pensando o lo que querías lograr. Este pasa más seguido de lo que crees, en las relaciones, en el trabajo e incluso en la escuela. Cuando te pones a recapitular el por qué terminaron contigo de la manera en que pasó, ves todo lo que hiciste por aquella persona y ves que hiciste todo de ti, pero que nunca lo vio. Pero cuando pasa el tiempo y recuerdas tus acciones, en algunas ocasiones, cuando las cosas ya están más calmadas en tu cerebro, entiendes por qué es que pasaron las cosas por cómo pasaron. Entiendes por qué te mamaste en algunas cosas. En el ámbito escolar es donde me pasó. En mi último semestre de la universidad tenía que tomar una clase de inglés en donde tenía que pasarla sí o sí. Pensé que sería fácil. Ya había tomado una clase anteriormente de idiomas y era relativamente fácil. Todo había empezado bien y ya entendía más o menos la dinámica. Fue pasando el tiempo y cuando llegué al primer examen parcial, yo sentía que me estaba yendo de gran manera, pero resulta que no, que todo mi entusiasmo que tenía no servía de nada, porque no estaba aprendiendo nada. Fue pasando el tiempo y pensaba que poco a poco le estaba poniendo huevos para pasar ese examen final, donde necesitaba por lo menos un 6 para pasar. ¿Qué tan difícil puede pasar? Yo estaba pidiendo un 6, había puesto un empeño decente a lo largo de todo el semestre, además de que participaba de manera activa, no de una manera en que molestara a alguien, pero sí para hacerme notar en el salón. Llegó el día del examen y estaba nervioso. ¿Quién no se pone nervioso en un examen? Lo veo y entiendo que estaría un poco complicado, no por el hecho de que todo era en línea, porque eso facilita un poco más las cosas, sino por el hecho de que el profesor empieza a caminar entre las filas, de manera muy cuidadosa para identificar si copiabas o no. En fin, entregué mi examen que había sido encomendado a Dios. Pasaron días y por fin sabría mi calificación final. Yo estaba pensando en que sacaría un 6 por lo menos para pasar. Toda mi esperanza y pensamiento estaban en que pasaría, pero cuando paso por mi calificación, me dice que tengo 5.4. Fue cuando no entendí el porqué de esa calificación. Me había esforzado por tener mi acreditación. Era lo único que me faltaba para poder graduarme de la universidad, y me la estaba arrebatando de una manera inimaginable. En mi mente merecía más que esa calificación. Merecía pasar. Merecía tener mi acreditación. Pero las palabras que me dijo cuando me dio la calificación me aterrorizó. A la realidad que tenía. A la realidad que había sucedido en la clase. Había empezado demasiado bien, constante, y poco a poco, conforme vi cómo era la clase, fui perdiendo esa constancia, pero tenía ese esfuerzo aún. Sentía que sí merecía pasar, pero el merecer y querer son cosas muy distintas. Quizás a veces manifestamos cosas que no podemos obtener, no porque no la merezcamos, sino por el hecho de que no hicimos o no hemos hecho lo suficiente para lograr llegar a ese objetivo. Y conforme se avanza en ese mundo de la manifestación, te darás cuenta que todos tenemos una visión muy distinta de lo que es manifestar. Porque algo que creemos, que queremos o merecemos, porque sentarnos a ver cómo es que llega de manera espontánea. Todas las personas que conozco dicen que manifestar es pensar en eso, pensar en lo que quieres y hacer acciones para llegar a ese resultado. Es lo mismo que ponerte un objetivo y tratar de lograrlo sin importar la manera en que lo hagas, solo que lo logres. Y poco a poco con el tiempo conseguirás ese tan ansiado trofeo que has estado pensando en tanto tiempo. Quizás, como lo dije al principio, es la ley de atracción. Si tú piensas en que te pasarán cosas buenas, tarde o temprano te llegarán cosas buenas, pero no por el hecho de que nada más los pienses, sino porque tú también estás haciendo cosas buenas. No para lograrlo, sino porque quieres hacerlas de esa manera. Es así como funciona la ley de atracción o la manifestación, haciendo cosas para lograr un objetivo. Más que nada, todo está en ti. Todo ese pensamiento está en tu interior, en tu mente, y solo tú tienes el poder de transformarlo
en lo que tú quieras. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero te haya gustado y nos vemos en la próxima emisión.